Saludos a toda la comunidad de For Software Developers. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre procesos ETL y realizaremos algunos ejemplos prácticos. Bueno, empecemos. La palabra ETL, por sus siglas en inglés, significan extraer, transformar y cargar. Vamos a ver cada una de estas fases de los ETL que contienen. En la fase de extracción, algunas de las funciones que podemos realizar son las siguientes. Podemos extraer los datos desde el sistema de origen, podemos analizar los datos extraídos realizando una validación previa de estos datos, podemos analizar esta validación para verificar que los datos que extrajimos cumplan con una estructura que esperábamos y poderlos desechar o aprobar. También nos permite convertir los datos a un formato predeterminado para iniciar el proceso de transformación. Bueno, en la fase de transformación de los procesos ETL se aplica una serie de reglas de negocio. Es aquí donde aplicamos todas esas normas o funciones sobre los datos extraídos para convertirlos en los datos que serán cargados en el otro sistema. Hay que recordar que estas reglas de negocio deben ser declarativas, independientes, que sean claras y que tengan una funcionalidad útil para el negocio. Por último, en la fase de carga, los datos precedentes de la fase anterior, es decir, de la fase de transformación, son cargados en el sistema de destino. Dependiendo de los requerimientos que se necesiten, este proceso puede abarcar una amplia variedad de acciones diferentes, que pueden ser ejecutadas al finalizar el proceso. Como ejemplo, pueden ser, digamos, el envío de correos, informando el estado final del proceso, ejecutar algún comando SSH, comparar algunas tablas, entre otras funcionalidades que pueden permitirnos estas utilidades de los ETL. Bueno, gracias a los procesos ETL es posible que cualquier organización pueda mover sus datos desde una o múltiples fuentes. Nos permite realizar de manera ágil y controlada la migración de datos de un sistema informático a otro, o de cuando queremos migrar de un sistema informático que tenía una base de datos y queremos migrarlo a una versión actualizada. Nos permite también formatear los datos y depurarlos cuando sea necesario. También nos permite cargar estos datos en otro destino, como una base de datos diferente, un data mart, un data warehouse. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre la suite que vamos a usar para este ejercicio práctico. La suite se llama Pentaho. Pentaho es una plataforma de Business Intelligence que pertenece al grupo Hitachi Vantara. Y es una plataforma que está orientada a la solución y centrada en procesos. Ofrece una amplia gama de herramientas que nos permite la integración de la información y el análisis de los datos. Algunos de estos productos que ofrece Pentaho pues son el Pentaho Reporting, el cual es un motor de presentación para generar informes. Otra herramienta es el Pentaho Dashboard, la cual es una plataforma integrada para proporcionar información sobre datos, que pueden ser informes, gráficos, bueno, etc. Está el Pentaho Data Mining, que es una suite de software que usa estrategias de aprendizaje de máquina automático y minería de datos. También nos permite hacer tareas como el análisis descriptivo. Pentaho ofrece dos ediciones de su software, ¿ya? Una empresarial y una comunitaria. Pero en general las características de ambas opciones son las siguientes. El servidor, puede correr en servidores compatibles con J2EE como JBoss, WebShare, WebLogic, etc. Las bases de datos pueden ser vía JDBC, puede ser como IBM DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, etc. El sistema operativo no hay dependencia porque es un lenguaje interpretado. ¿Qué otra cosa? En los lenguajes de programación que permite pues son Java, JavaScript, JSP y XSL. La interfaz de desarrollo es Java, SWT, Eclipse o WebBase. El repositorio de datos es basado en XML. Y todos los componentes de esta suite están expuestos vía web service para facilitar la integración con arquitecturas orientadas a servicios SOA. Para este ejercicio vamos a usar la herramienta en específico que se llama Pentaho Data Integration o sus siglas PDI, la cual es un componente de Pentaho muy sencillo de utilizar para la creación de ETL, ya lo vamos a ver. Yo utilizo en este ejemplo la versión 8.1, pero cabe aclarar que ya está disponible la versión 8.3.
Recuerden que el link de descarga estará disponible en la descripción de este video. El único requerimiento que necesita este software es tener previamente instalado Java 7 o superior. Cuando descarguemos el zip que está en el link de la descripción del video, lo descomprimimos y dentro de la carpeta buscamos el archivo. En el caso de usar Windows sería el spawn.bat. Vamos a verlo aquí. Ya, spawn.bat. ¿Qué es spawn? Spawn es la interfaz gráfica de usuario que permite diseñar transformaciones y trabajos que puedan ejecutar con las herramientas PDI. Yo acá ya lo tengo abierto, entonces vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos lo que es el spawn, todo. Tenemos lo que son transformaciones y job. En este caso vamos a utilizar transformaciones. Entonces vamos a hacer dos ejemplos. Uno, donde vamos a pasar de una base de datos MySQL a Oracle, pero lo que vamos a agregar son dos constantes que no vienen seteadas en la base de datos de origen. Y el siguiente ejemplo es también desde MySQL a Oracle, vamos a enviar datos, pero en este caso vamos a reemplazar un campo con una condición, con un condicional, donde decimos que si ese condicional, ese campo, viene nulo, su valor es nulo, entonces pónganos un valor que nosotros queremos. Bueno, iniciemos a conocer la parte de la herramienta. Entonces en esta esquina le damos New, Transformation, esperamos que nos abra y bueno. Tenemos dos vistas aquí, lo que van a ver, que es View y Design. En la parte de View lo que tenemos es la transformación, bueno, vemos configuraciones. Aquí lo importante es ver esta parte de las Database Connections. Yo ya las tengo compartidas y las tengo creadas, por eso me las dice, pero vamos a ver cómo se crea una conexión. Damos clic derecho sobre esta carpeta, le damos New, esperamos que nos abra. Entonces aquí digamos vamos a crear una conexión para MySQL, por ejemplo. Entonces en los tipos de conexiones vamos a buscar MySQL. Empezamos dándole un nombre. Voy a poner MySQL prueba para que ustedes vean. Nuestro hostname, en este caso en el mío es localhost. El nombre de mi base de datos en este caso es dosímetro. El puerto ese es por defecto 3306, username root y mi password. Yo le puedo dar aquí test para que él me haga un testeo previo de si mi conexión quedó bien realizada, si tengo mi usuario bien, mi contraseña bien, si el nombre de la base de datos es eso. Entonces él hace esa conexión previa y nos dice si está todo bien o si tenemos que arreglar algo. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra tabla de entrada. Entonces lo que vamos a hacer es configurar. Doble clic sobre el objeto y él nos va a abrir aquí esta parte. Entonces bueno, si queremos darle un nombre, podemos darle un nombre, digamos que quisieran ponerle, digamos, a esta, en este caso mi tabla va a ser contrato. Entonces contrato input, por decir algo. Aquí yo escojo la conexión. En este caso va a venir de MySQL hacia Oracle, entonces la entrada es MySQL. Le tengo que dar luego aquí donde dice obtener el SQL. Y cuando dé clic aquí, él me va a abrir todas las tablas de esa conexión, de esa base de datos que yo le acabé de decir en la configuración de la conexión. Entonces vengo acá, despliego, voy a tablas y en este caso escojo mi tabla contratos. Él me dice acá si quiero incluir los nombres de los campos o solamente select asterisco. En este caso yo le voy a decir que sí, que me traiga todos los nombres. Entonces ven que automáticamente me pone acá un query con todo. Si yo quiero aumentar aquí en el query un condicional, un where, todo lo que yo quiera hacer, lo puedo hacer en esta parte. Esto es un SQL tal cual. ¿Qué me dice él aquí en este momento? Bueno, lo que yo puedo aquí hacer en estas condiciones, por ejemplo, si yo quiero darle un size, un límite de tamaño, yo puedo decirle que nomás sean 10 datos los que me vaya a traer, bueno, lo que yo quiera. También puedo hacer un preview de la información. Cuando doy clic aquí, él me dice, bueno, ¿cuántas filas quieres traer? Yo, bueno, digámosle que vamos a traer 10 para ver los datos que está trayendo y que esté trayendo la información. Como ven, él aquí me abre la información que yo tengo y me da todo lo que tiene la tabla. Listo, doy OK. Ya me la creó. Ahora, como les decía, en
este ejercicio vamos a agregarle a esta tabla dos constantes. Vamos a buscar en esta parte para agregar constantes. Entonces, en este caso aquí ya lo tengo. Le doy agregar. Entonces tengo las transformaciones y en las transformaciones yo puedo hacer el agregar constantes. Entonces add constants. Lo arrastro, lo suelto y ya él me lo genera. Listo. Entonces doy doble clic, lo mismo, y ya puedo ver aquí. Entonces en este caso yo le voy a decir que en mis campos, o sea, aquí le doy el nombre que yo le quiera dar al campo. Digo de qué tipo es. Entonces en este caso es un string. Digo el tamaño, es de 1. Y digo el valor. Entonces el valor para mí en este caso va a ser P. Y voy a crear otra constante que se llama confac para mí. Contrato factura es también de tipo string. El tamaño es 1 y el valor que va a tener para mí es F. Listo. Esto ya no hay que tocar sino esta parte y ya automáticamente. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es ir conectando los pasos. Entonces, ¿cómo lo hago? Me pongo el puntero encima del objeto y voy a esta parte que es como hacia adelante, ya como el paso siguiente. Entonces dejo sostenido, arrastro y él automáticamente me sale una flechita que me dice hacia qué paso es el siguiente. Aquí lo selecciono y ya dejé linkeado este orden, este flujo de los pasos. Bueno, ahora entonces lo que yo tengo que hacer es agregar en esta parte de transformaciones, en esta misma carpeta de transformaciones, voy a agregar una que se llama selección de valores. Esta de acá. ¿Qué me permite hacer este elemento? Lo que este elemento me permite hacer es como mapear, hacer como el mapping de los valores de entrada de todo el proceso, en este caso de los valores de entrada más las constantes con los valores de salida. Entonces debo tener de una vez mi tabla de salida, que en este caso va a ser una table output, tabla de salida. Entonces en este caso la tabla de salida se configura de la siguiente manera. Doble clic, aquí le pueden poner lo mismo. Entonces en este caso contrato output, selecciono la conexión, en este caso va para Oracle, entonces selecciono Oracle, ya aquí yo ya escojo entonces la tabla, entonces me voy aquí en buscar la tabla hacia la que va a pegar a la que va a ir a ingresar los datos. Entonces ok, escojo la tabla, en este caso es la tabla contratos, le doy ok. Él ya me la genera. Aquí lo que yo puedo digamos modificar es por ejemplo el tamaño de los commits, que me lo haga de 1000 en 1000. Esto depende del tamaño de migración de tantos datos que ustedes tengan. Entonces ustedes le pueden dar commits de cierto tamaño. En esta opción que es truncar la tabla, esta opción lo que nos permite es que borre la tabla, los datos de la tabla antes de insertar. Esto en el caso de que vayan a hacer una inserción nueva, bueno, o vayan a borrar toda la tabla. No hay que hacer nada más en este ejercicio, solamente listo, ok. Ahora entonces voy a unir la constante a los valores y es lo mismo, me paro aquí, llevo la flechita y ahora de aquí el siguiente paso es de select values a la tabla de salida. Él me dice aquí que si este es mi principal paso de salida, entonces yo le digo que sí y ya con eso quedó relacionado todo el flujo de la aplicación. A mí me gusta mucho hacer esto, ponerlos como en este orden, o sea, como que sea muy diciente cómo va a ir haciendo el flujo para que no se intercrucen entre líneas y no tener como esa dificultad a la hora de ver qué está haciendo el ETL. Bueno, vamos a configurar este select values. Entonces doble clic, entramos sobre él y lo que hacemos es decirle primero obtengamos los campos para seleccionar. Entonces me va a traer todos los campos de la tabla de entrada y si ven están los dos campos que son los de las constantes. Luego yo digo que voy a editar el mapeo. Entonces él me dice que hay algunos campos que se llaman igual, que si yo quiero ponerlos y que él automáticamente los mapee. Entonces listo. En este caso aquí yo ya tengo entonces contrato número. Por ejemplo en este caso, en mi caso estos otros no se llaman igual, pero por ejemplo en code para mí es el mismo emp ID. Entonces selecciono de acá con un clic, selecciono de acá y le doy a agregar.
él automáticamente me lo pone. Luego yo quiero que el contipo para mí es este contipo de acá, entonces lo agrego. Si ven, estas son las constantes que yo agregué y aquí dice, estas son de contrato de la tabla de entrada y estas son de la que agregué las constantes. Entonces en este caso con FAC está con tipo FAC, ¿listo? Y estos otros no los quiero, o sea, este no lo quiero traer, ni quiero llenar estos otros 3 campos de la tabla de salida. Le doy OK, él ya automáticamente me dice cómo se llama el dato de entrada, cómo se va a renombrar y queda OK. Listo. En este momento yo ya tengo mi transformación realizada. ¿Listo? Ahí ya la podría ejecutar en esta parte. Pero entonces antes de ejecutarla, vamos a ver la base de datos. Entonces, como podemos ver, aquí vamos a ir a MySQL. Tengo mi tabla contratos. Aquí tengo todos mis contratos, ¿cierto? Tengo todos los datos de entrada. Y en la parte de Oracle, tengo aquí mi tabla contratos. Veo que está vacía, como pueden ver. Está vacía, no tiene datos hasta el momento. Ok. Bueno, primero que todo, si yo le doy correr, él me va a decir que antes de correr debo guardar. Vamos a hacerlo. Entonces le doy en esta parte de correr, me va a salir la clase de log que yo quiero tener. Si yo quiero un log básico, si quiero no quiero log, si quiero un log de errores. Bueno, aquí pueden configurar esta parte. Yo le doy correr y me sale la alerta de que lo tengo que guardar mi transformación. Le doy que sí, porque si no, no sigue. Y ya aquí le doy el nombre que yo quiera para esto. Entonces, por ejemplo, voy a poner a este nombre, le voy a poner prueba contrato. Voy a guardar. Voy a cerrar acá. Ya no necesito MySQL. Y él automáticamente guarda y empieza a ejecutar. Cada vez que él ejecuta un proceso y está bien, vemos que él pone un check verde, ¿cierto? Acá nos dice el log de lo que hizo. ¿Qué más podemos ver aquí? Aquí podemos ver, por ejemplo, la métrica de los pasos. Y entonces vemos la entrada, cuántas filas leyó, cuántas constantes agregó, cuántos mapeos hizo y cuántas salidas dio. Y si podemos ver, entonces acá nos dice el tiempo que realizó cada una de las tareas. Y pues es muy poco tiempo para 6.629 registros que pasó. Vamos a la tabla de contratos en Oracle. Y como vemos, al darle a actualizar, vemos que ya pasó toda la información. Si vemos, nos puso las constantes que queríamos, PF y todos los demás datos que ya venían desde la otra tabla de la otra base de datos. Vamos a ver ahora un ejemplo de otro ETL, pero en este caso, en esta transformación, lo que vamos a hacer es, como les decía, un condicional que nos evalúe si el valor que viene es nulo y nos muestre entonces, nos agregue entonces un campo a ese valor nulo. Bueno, entonces vamos a crear otra transformación, le damos nuevo, transformación, para crear el siguiente ejemplo. En este caso, en este ejemplo, pues, bueno, como ya les decía, si ustedes ven en esta nueva transformación, ya tengo cargadas mis bases de datos porque él las tiene compartidas. Entonces empecemos. En este caso del diseño, vamos a hacer una tabla de entrada, ¿cierto? Que nos va a permitir traer datos desde MySQL. En este caso lo mismo, le voy a poner a esta dosímetro, que es mi tabla de entrada. Escojo la conexión MySQL. Ya saben, le doy obtener el SQL. Espero que él abra. Me abre toda la base de datos con todas sus tablas. Escojo la tabla con la que voy a trabajar. Le doy que me ponga todos los campos. Lo mismo, si yo quiero hacer un preview de la información, le digo tráigame 10 para mirar cómo está la información, si la está trayendo. Me está trayendo lo que necesito, está todo. Y ok, entonces vamos entonces al siguiente paso. Ahora vamos a hacer el campo condicional. Entonces este campo se llama, es un condicional, un if. Vamos a buscar. Entonces este es el que yo necesito. Yo necesito la utilidad de que si el valor del campo es nulo, entonces me hago una conversión. Listo, entonces lo arrastro como ya saben y lo doble clic, lo abro. En este caso lo que yo necesito es, bueno, como
lo que yo voy a hacer es que venga de la tabla, de esta tabla de entrada, entonces tengo que conectarlo primero. Entonces voy a configurar este componente, entonces doble clic, le digo que yo voy a seleccionar el campo, le doy aquí y vengo acá a seleccionar el campo. Entonces, ¿qué campo es el que yo voy a reemplazar? Entonces digo que el que necesito que me evalúe es si dos tipo viene vacío, entonces reemplace ese valor de nulo por pel, ¿ya? En ese caso no tengo que configurar nada más y ya con eso doy OK. Ahora voy a lo mismo, entonces tengo que hacer la parte de la tabla de salida y la parte de mi utilidad de transformación. Entonces voy a la parte de las salidas y llevo mi tabla de salida. En este caso mi tabla de salida es dosímetro output. Lo mismo, selecciono la conexión, voy y selecciono la tabla de destino, dosímetro, le doy OK. Lo mismo, le doy el truncate table y lo mismo, en este caso pues no son muchos registros, lo voy a dejar en un commit de 1000. Ahora en la parte de las transformaciones hago el select value, traigo el select value para conectar este flujo con el select value, este paso, y luego lo conecto con mi tabla de salida y le digo que es la salida principal. Ahora voy y configuro, como les dije ahora, esta. Obtengo los campos, luego edito el mapeo, él automáticamente me reconoce los campos que se llaman igual y me los mapea. Y los que no me alcance a mapear, yo lo hago. Por ejemplo, en este caso el traset es igual para mí al ID. Le doy a agregar. Y en este caso el EmpCode para mí es el Emp ID. Lo agrego. Este 2 con número no lo voy a poner, no lo necesito. OK, le doy OK. Y ya quedó. Si lo vamos aquí es lo mismo. Entonces tengo que guardar mi transformación. Entonces prueba dosímetro. Y ya la puedo ejecutar. Vamos a ver la tabla de la base de datos de Oracle. Vemos la tabla dosímetro y como podemos ver, la tabla está vacía. Bueno, entonces vamos a ejecutar nuestro ETL nuevamente. Entonces le damos run. Lo mismo, yo dejo esta configuración, le digo que inicie. Entonces él empieza a hacer cada uno de los pasos y agrega. Esperamos a que termine, ya en este momento terminó. Vamos a ver la métrica de lo que hizo. Dice que leyó 12.503, creó 12.503 campos que venían vacíos y le agregó en el caso lo que nosotros pusimos, el valor que era pel, y mandó hacia la tabla de salida los mismos 12.503. Vamos a ver ahora la tabla de salida. Entonces si vamos a actualizar, vemos que ya lo hizo, y donde yo le puse a este campo que venía vacío, le hice que me pusiera lo que yo necesitaba, que era esta parte. Los que venían vacío le pusiera este campo. Listo, como podemos ver ahí ya hicimos. Vamos a ver algo. Si yo en este momento en esta tabla de salida le quitara el truncate table, pues voy a estar tratando de volver a meter llaves primarias en las llaves que ya están en la base de datos, obteniendo una violación de integridad. Vamos a ejecutar el ETL a ver qué pasa si yo no borro en este momento la tabla. Le doy correr, me dice que tengo que guardar porque acaba de hacer un cambio en un paso. Entonces empezó y si ven, falló, me dio un error. ¿Cómo sé qué error? Bueno, me paro aquí y si vemos, acá empieza a decir qué pasó. Entonces me dice que la restricción única fue violada, ¿ya? Así ustedes también pueden darse cuenta de los errores que cometan. Voy a volver a cambiar, voy a activar el truncate table y en este momento voy a hacer lo mismo. Entonces vamos a la base de datos, hagamos un truncado de esta tabla. Hagamos el truncado de la tabla, vaciemos la tabla. Como vemos no hay nada y volvamos a ejecutar nuestro proceso de ETL. Guardo, corro, guardo y vamos a ver que ya va a pasar de nuevo por todos los procesos. Listo, aquí ya dice que ya pasó el primero, los primeros 3 pasos y leyó al final. Vamos a nuestra base de datos y miramos si otra vez están ya los datos en un tiempo muy rápido. Como pueden observar, más o menos
7 segundos y medio, más o menos lo que puede demorarse. Y pasar 12.000 datos, 12.500 datos en 7 segundos y medio es bastante rápido. Bueno, querida comunidad de For Software Developers, hasta aquí nuestro video de ETL. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.